La licenciada Nancy Galán me va a ayudar a enviar un saludo especial a un televidente que es además un prestigioso abogado español. Así es. Que cada semana busca la manera de darle seguimiento a este del estrado, Nancy. Sí, se trata del doctor Rubén, un abogado muy prestigioso que vive allá en España y que aspira a venir aquí a nuestro país, a conocernos a nosotros en particular, porque entiende que nosotros somos como parte de su familia, dice él. Él dice, a Miguel Cabrera, dámele un gran saludo, y también a Leonardo y a la doctora Nieves. Pues mira, Rubén, nosotros estamos muy contentos, y qué bueno, porque en Del Estrado tratamos eso, de que manejemos los temas como se manejan entre amigos. Y dice Nancy que el apellido tuyo ya va a tener que hacer un curso para poder pronunciarlo. Y por eso ya no se arriesga a decir tu apellido, pero sí, ya hemos hablado del tema. Por ahora te vamos a decir Rubén. Rubén, el de España. Leonardo, ¿sí? Otra persona muy especial a la cual quisiera que le dedicáramos el programa es al doctor Diomedes Olivares, un destacado jurista que ha dedicado toda su vida a ayudar a los abogados, a enseñar a los abogados y a impartir cursos gratuitos a los abogados para que los abogados se capaciten. Es un gran maestro, un gran profesor y un gran amigo. Entonces, por eso vamos a dedicarle a Diomedes Olivares el programa. Amén. Se lo dedicamos. Bueno, pues ahora nosotros en este momento hacemos contacto con nuestros patrocinadores. Cuando regresemos vamos a ver el tema del impuesto a las compras por internet, más allá de los $200. Y de seguro que tenemos muchos elementos porque no es tan simple. Y hay muchas cosas que no se han dicho sobre ese tema. Y nosotros acá en Del Estrado vamos a plantear todo, absolutamente todo. Así que vamos a ver los anuncios y regresamos de inmediato con este tema Desde el Estrado. La Cámara Penal inició hoy el proceso contra los cárceles de Santo Domingo están con el grito al cielo por la... El de abogados se pronunció en contra de los desacatos de la Policía Nacional que desconoce las órdenes de libertad. La justicia es la verdad en acción. Desde el estrado y con la ley. Amuebla tu hogar con el compra y gana de L&R Comercial de 2 millones de pesos en mercancía. Desde ahora y hasta junio. Y gánate 50 neveras, 50 lavadoras, 50 televisores, 50 componentes estéreo, 50 estufas, 50 licuadoras y 50 abanicos. Sí, el compra y gana de L&R Comercial, la red de tiendas que más barato venden en todo el país. A precios ni robado que fueran. Solo tienes que comprar en L&R Comercial. Te entregan tu boleto y cada 30 días en la programación de las estaciones de radio y canales de televisión anunciaremos los ganadores del compra y gana de L&R Comercial de 2 millones de pesos en mercancía. L&R Comercial, donde coger fiao si es fácil. Más detalles en la prensa. De todos los días de la semana, el martes es el más esperado, porque Óptica Oviedo lo ha declarado martes gratis en todas sus sucursales. Solo pagas la montura, porque aquí, en Óptica Oviedo, los cristales son gratis. Además, aquí encuentras las mejores marcas, como Cartier, Armani, Gucci, Montblanc, Red, Prada, Carrera, Ray-Ban y Christian Dior, para que veas y te veas bien. Óptica Oviedo, más que óptica. Válido en todas las sucursales, algunas restricciones aplican.
gustaría disfrutar de una fantástica experiencia en la ¿Te Internet? gustaría disfrutar de una fantástica experiencia en la Internet? Ingresa ahora mismo a desdeelestrado.com, la primera red social especializada en temas jurídicos y policiales. Regístrate gratis, expande tu red, conoce a los actores del sistema de justicia, haz amigos, aprende sobre leyes, sube tus fotos y videos, acumula puntos, participa en foros, encuestas y debates, descarga regalos. Desdeelestrado.com, la primera red social dominicana y de las Américas especializada en temas judiciales y policiales, con Miguel Cabrera, Nancy Galán, Nieves Hernández y Leonardo Castillo. Desdeelestrado.com. Desdeelestrado.com. La violencia física y psicológica afecta a 1 de cada 3 mujeres en todo el mundo. Oigan eso. Promoviendo un esfuerzo colectivo de prevención y protección, el Ministerio de la Mujer está convocando a jornadas de movilización social con el lema Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. Ni una agresión más. Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. La Cámara Penal inició hoy el proceso contra los Cárceles de Santo Domingo están con el grito al cielo por El la... colegio de abogados se pronunció en contra de los desacatos de la Policía Nacional que desconoce las órdenes de libertad. La justicia es la verdad en acción. Desde el estrado y con la ley. Bien, estamos comenzando formalmente el estrado. Y este desde el estrado podría ser visto como un programa conflictivo porque hay sectores enfrentados que de alguna manera algunos de esos sectores tienen que ganar y otros perderán y la gente se pregunta ¿qué pasará cuando lleguemos? Todavía la gente se pregunta ¿qué pasará cuando llegue el 15 de agosto? ¿Realmente la amenaza se aplicará y se empezará a cobrar el impuesto hasta los $200? Bueno, en realidad no hay nada que haga más daño a una sociedad, a cualquier tipo de sociedad. Una familia es una sociedad, por ejemplo, que dividirse. Cuando esa familia se divide, cuando la sociedad se divide, todos perdemos. No es verdad que los empresarios, que los comerciantes y la clase media y el Estado tienen que ser enemigos y estar en conflicto, sino todo lo contrario. En la medida en que nos enfrentamos y peleamos, el resultado va a ser malo, siempre va a ser malo. En ocasiones el Estado hace sus cálculos a lo loco. Dice, si nos inventamos un impuesto al aire y empezamos a cobrar ese impuesto al aire, estamos perdiendo ya 1.000 millones, 200.000, 300.000 millones, porque se imagina que es tan sencillo como poner el impuesto y empezar a recoger el dinero. Y muchas veces el cobrar los impuestos, que son, nadie puede estar en contra, los impuestos el Estado los necesita para devolvérselo al pueblo en obras y soluciones, eso es en teoría. Pero muchas veces, sobre todo cuando la sociedad se corrompe a los niveles que a lo mejor hoy día está corrompida, las distorsiones lo que generan es una clase muy privilegiada, como ocurría en Francia antes de la Revolución Francesa, que había una clase gobernante muy rica, que todos los días haciendo una fiesta, y un pueblo que ya no aguantaba más, sumido en la miseria, el hambre, la desesperación. El resultado final fue una revolución donde los privilegiados terminaron aguillotinados, la mayoría, el rey, la reina y los que sé yo cuántos. Pero eso fue fruto Castillo. Esas son situaciones, doctor, deme un chance, porque en realidad yo no quiero profundizar en la parte histórica de esto. Lo menciono porque estamos hablando del tema de los impuestos. Y lo menciono, doctor, por lo que pasa cuando los que cobran los impuestos exageran. Los impuestos tienen que ser equilibrados. Y lo que está pasando actualmente, por ejemplo, con los empresarios nuestros, la gente dice, los empresarios son unos abusadores, sus precios son demasiado exagerados y por eso la gente tiene que ir a comprar por internet porque aquí no se puede comprar. Y les voy a decir algo más. Nuestros empresarios, y yo lo digo porque nosotros como programa dependemos de empresarios,
dependemos de Óptica Oviedo, dependemos de LIR Comercial, y tendríamos y dependemos del pueblo, de los televidentes. Tenemos que buscar un equilibrio, y nosotros mal haríamos en pronunciarnos en contra de quien nos sostiene, o sea, de lo que hacen posible que este programa exista. Nuestros empresarios, y lo conocemos y sabemos qué es lo que hace Oviedo todos los días, amar a su pueblo y darle, qué es lo que hace LIR Comercial, don Abel, trabajar para su pueblo, y su pueblo lo quiere por eso. Nuestros empresarios, lo que están siendo es víctimas de grandes abusos. Aquí en la República Dominicana es imposible tener una empresa que pueda manejarse con precio competitivo, pagando la tarifa eléctrica más cara del mundo, pagando el tarifa de agua potable terrible, pagando gastos, una estructura de costos totalmente distorsionada. Todo el mundo quiere quitarle cuarto a la empresa. Los ayuntamientos, donde quieran presentarle una empresa, no solamente quieren cobrar ya el letrero que manda la ley. Hay ayuntamientos tan descarados y sinvergüenza que se han metido a tiendas como por ejemplo LIR Comercial y han tratado de que al mueble le pusieron el precio. Ese letrerito debe pagar impuestos. Una vez fue un bandido a una empresa de LIR que quería cobrar impuestos por eso, pero los ayuntamientos que no le sirven ni le ofrecen ningún beneficio al Estado, cobran hasta por la rampa, una rampa que no le costó nada, que es el de acceso de los vehículos a las empresas y a los parqueos, por eso, por todo. Entonces, cuando realmente el que está usando de los empresarios y le impide tener precio competitivo, es el que le cobra, es el responsable de mantener esa estructura de costos tan exagerada. Y los empresarios nuestros, en lugar de enfrentar ese que es su verdadero enemigo, prefirieron hacerle frente a alguito que estaba por allí, una pequeña válvula de escape insignificante, que el Estado, por alguna razón que tiene que ver más con los acuerdos internacionales, el de rescate y otros acuerdos, no le cobra impuestos a la compra por internet hasta $200. Entonces esa pequeña válvula de escape, que es una valvulita insignificante a favor de la clase media, que es la que tiene todo el peso, el terrible peso económico de sostener lo que pesa este país. Entonces, erradamente han tratado de que esa válvula sea tapada para ahogar a la clase media. El resultado, y es una advertencia que le hago, porque no tengo intención más que de favorecer a los empresarios que sostienen este país. Se necesitan los empresarios así como se sostiene el pueblo. El resultado puede ser catastrófico para los empresarios nacionales, porque ese pueblo que hasta ahora estaba comprando hasta los $200, de pronto puede descubrir que a pesar de los impuestos, todavía es más ventajoso comprar fuera, por internet, aunque le pongan un 50% de impuestos. Y si eso ocurre, nuestros empresarios tendrán dos caminos. Número uno, que se prohíba el negocio por internet total y absolutamente, lo cual es difícil en esta era, es muy difícil. Ya no se puede, eso que se convierta en ley, se prohíbe comprar por internet, o sencillamente enfrentar el verdadero problema, que es esos impuestos que le cobran por adelantado a los empresarios, esa tarifa exagerada eléctrica, toda esa estructura de costos que puede ser corregida, esas distorsiones. Entonces nosotros, cuando vamos a ver este reportaje donde se manejan estos aspectos, pero de entrada estamos haciéndole una propuesta a todos los sectores enfrentados. No es verdad que los empresarios y los consumidores y el pueblo tienen que ser enemigos, sino todo lo contrario. No es verdad que el Estado y el gobierno y los empresarios y el pueblo tienen que ser enemigos, sino todo lo contrario, sino que todos deberíamos estar unidos para favorecer a quién, al más importante, al pueblo. Así que la advertencia es esa: busquemos la verdadera solución al problema y no nos hagamos el cerebro de que vamos a seguir hostigando a la población y que la población va a resistir. De tanto hostigar, de tanto apretar la tuerca, ocurre algo. ¿Qué es lo que ocurre? Que se corre la rosca, y cuando se corre ya no habrá para nadie. Así que vamos a ver el reportaje y regresamos de inmediato con la visión de nuestros abogados expertos sobre este tema. Vamos a ver el reportaje.
Desde el estrado. Y como la misión de la aduana es regular el comercio transfronterizo por ley, entonces nosotros estamos obligados a tomar medidas para regular eso. El director de aduanas anunció que a partir del 15 de agosto las compras por internet de menos de $200 comenzarán a pagar impuestos. Transfronterizo, y esa es su misión por ley. Y nosotros lo que estamos haciendo es evitando que este mal crezca incontroladamente, que ya está fuera de control. El anuncio de aduanas complace ciertos sectores del comercio que mantuvo una campaña en la cual consideraba esa exención como una competencia desleal e injusta en contra de importadores establecidos en el comercio formal. Pero al mismo tiempo, el anuncio de aduanas provocó la reacción de amplios sectores de la sociedad dominicana. Dominicana de Empresas Courier, pues quiere expresar su rechazo y su mayor oposición al anuncio que ha hecho la Dirección General de Aduanas de gravar las importaciones de compras por internet menores de $200. Nosotros entendemos que esta medida violaría claramente las disposiciones del decreto 402-05 respecto al despacho expreso de envíos. Entendemos que es inaudito y aberrante que una institución como aduanas, de forma puramente administrativa, pretenda modificar el mandato expreso de un decreto que por demás también formó parte de los acuerdos aprobados en el marco de la implementación del DERECAFTA. La Asociación Dominicana de Empresas de Courier, ASODEC, expresó su oposición al anuncio de aduanas y calificó la disposición de ilegal, además de perjudicar directamente a los consumidores dominicanos. Expresamos que además de ilegal, la medida tomada de forma irregular por parte de aduanas contradice directamente lo planteado por el presidente Danilo Medina a propósito de la reforma fiscal del 2012, cuando manifestó expresamente a la opinión pública estar opuesto al cobro de impuestos a las compras menores de $200 y dijo que esto vulneraría un derecho adquirido por la población dominicana. La entidad expresó que, además de ilegal, la medida tomada de forma irregular por aduanas afecta la credibilidad del presidente Danilo Medina, quien se había comprometido públicamente a respetar lo que en su momento consideró como un derecho adquirido de la población dominicana. Entre los sectores que rechazaron la disposición de aduanas figuran el Partido Reformista Social Cristiano, la Juventud Mayoritaria, sectores del Colegio de Abogados de la República Dominicana encabezados por su expresidente doctor José Fernando Pérez Borque, el Frente Nacional de Abogados del Partido Revolucionario Dominicano PRD y la Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode. Funglode difundió un análisis titulado El impuesto a las compras por Internet, el Estado y los empresarios enfrentados a la clase media, en el cual considera previsible que aduanas pierda la batalla legal por aplicar impuestos a las compras realizadas por Internet de artículos de menos de $200. Funglode cree que aún cobrando impuestos a transacciones por Internet menores a $200, es muy probable que se mantenga un diferencial de precios con el comercio local debido a la estructura de costos de las tiendas o cadenas comerciales. Y ciertamente los sectores comerciales que iniciaron su campaña en contra de los consumidores que se beneficiaban con las compras por Internet, en realidad son víctimas de una estructura de costos que muchos definen como asquerosa. Estos sectores pagan alquileres elevadísimos, la tarifa eléctrica más alta del mundo,
la tarifa de agua potable más exagerada y como si fuera poco, impuestos por adelantado y multas y presiones que los obligan a establecer precios nada competitivos en sus productos y servicios. Pero esos sectores, en lugar de trabajar por condiciones más adecuadas para el desarrollo de sus actividades, la emprendieron en contra de los consumidores que se beneficiaban de las compras por Internet. El gobierno acogió el pedimento de esos sectores y anunció el cobro de impuestos a las compras por Internet menores a $200 a partir del 15 de agosto. Expertos prevén que la estructura de costos es tan elevada que el comercio local seguirá en desventaja y su situación podría agravarse si los consumidores encuentran ventajas en las compras por Internet, ya no solo hasta los $200, sino aún mayores. Desde el estrado y con la ley. Bien, ya vimos a grosso modo la naturaleza del conflicto. La pregunta sería, ¿cuál es el desenlace deseable? Doctora. Bueno, todos los miembros de esta sociedad desearíamos que esa resolución, ese acuerdo que han llegado tanto el presidente como la dirección de aduana, que sea por lo menos estudiada más a fondo para ver qué es lo que realmente le conviene tanto a los consumidores dominicanos como a las empresas dominicanas, para que juntos tomen la mejor decisión que le convenga al pueblo dominicano, que entendemos que la mejor decisión es que ese impuesto sea, en vez de que sea aplicado un nuevo impuesto, aquí mejor se requiere de que se quiten impuestos, no solamente a los consumidores, sino también a las empresas. Como se decía en el anuncio, a las empresas se le cobra tantos impuestos que cuando van a realizar el cierre, ya sea mensual o anual, los costos a veces resultan más grandes actualmente que las ganancias que pudieran obtener, ya que las empresas actualmente todas están, la mayoría al final del cierre, de su cierre fiscal, teniendo pérdidas. Solamente con el anticipo que es cobrado de las posibles ventas que pudiera tener una empresa, que cuando empieza el año, mes por mes, se le cobra un anticipo de supuesta o posibles ventas que pudieran tener, cuando al final es probable que lo que pudo haber vendido en este año, en el año próximo, sea inferior. Entonces, el aplicar más impuestos no solamente resultaría perjudicial para los consumidores, sino para todos los habitantes de este pueblo dominicano. Bueno, ahora en este momento, la presidenta de Brasil acaba de promulgar una ley que reduce los impuestos y facilita el pago de los impuestos para la pequeña y mediana empresa en aquella enorme nación. ¿Qué es lo que yo visualizo? Que vienen días de mucha prosperidad en aquel país, porque muchas veces reducir los impuestos implica aumentar las ganancias para el Estado. Muchas veces nadie está obligado a lo imposible. Cuando la gente trata de comprar cositas, pero si le tapan todas las válvulas, la gente sencillamente no va a comprar nada. Sencillamente no va a comprar, no porque no quiere, claro, a todos nos gusta comprar la ropita, la medicina, las cosas, pero si no hay dinero no se puede comprar. Y tú encarecer la vida e imposibilitar la vida a tu pueblo, ya sea porque no tienes conciencia, porque eres un gobernante pervertido y que no tiene nada de conciencia, no sabes lo que significa tener un pueblo oprimido, sometido a una servidumbre terrible de largos horarios y bajísimos salarios, con un costo de la vida
tan elevado como el que tenemos actualmente, la gente sencillamente lo que va es a hacer lo que está haciendo una buena parte de la población, abstenerse de comprar. Entonces, si le facilitamos las cosas a la gente va a comprar más, porque a la gente le gusta comprar y consumir y mover la economía, y al final se beneficia a todo el mundo, Nancy. Ciertamente, cada vez que se consume, cada vez que se compra, cada vez que se vende, se agiliza la economía y llegan más hogares felices. Lo que quiere decir que en la medida en que estas personas despiadadas que crean los impuestos, o no solamente que lo crean, sino que pretenden establecer una tasa impositiva contra viento y marea, porque es a la mala, eso va porque sí, porque lo dijimos, y nada lo echa para atrás. O sea, como que ellos sí pueden darse el lujo de ir a otros países y comprar sus cosas y venir cargado con muebles caros, con todo. Y los porque el director de aduana es un señor que se ha enriquecido enormemente después del puesto que ocupa, y es un tipo que está bien, él no sabe lo que es sufrir carencias. Pero ciertamente ese es otro aspecto del conflicto. Bueno, pero eso es muy lastimoso, pensar que estas personas, porque se sienten allá arriba, en la cúspide, piensan que los demás no tienen derecho a nada. Es muy triste eso, porque, óyeme, cuando yo veo a mi hijo comprando un telefonito que le cuesta $80, con mucho sacrificio y mucho esfuerzo por internet, es oportunidad de él tener momentos felices cuando llega ese teléfono, esa emoción. Pero ahora cuando se la pongan bien difícil, simplemente no lo va a poder tener, como hay muchos que no pueden. Entonces, ¿de qué se trata? Como dice Leonardo, ¿de qué se trata? ¿Para quiénes es que gobernamos? ¿Quién es el importante? ¿El pueblo o quién? Entonces, si siguen corriendo las rocas, es posible que se tranque y que se corra, lo que significa que probablemente nos quedemos sin nada, porque si tenemos tanto deseo de recolectar, de adquirir, de presionar, cuando viene a ver nos quedamos sin nada, como la gallina de los huevos de oro, que abrieron la gallina para sacarle el gran huevo de oro y después no había gallina que diera huevo de oro. Lamentablemente es así. Doctor Cabrera. Sí, mira, aquí hay una situación. Los empresarios dicen, nosotros pagamos impuestos, pero esos impuestos no los pagan los empresarios. Los impuestos son cargados al pueblo, a la clase media, a la clase trabajadora, que son los que tienen que pagar la gran mayoría de impuestos. Es verdad que cuando una persona va a instalar una empresa en la República Dominicana o es un empresario, tiene un sinnúmero de impuestos que lo hacen muchas veces impagable, muchas veces invivible las situaciones que se dan con los empresarios, y tienen que hacer magia para poder mantener una empresa, para poder mantener una empleomanía, para poderle dar trabajo a las personas. Son situaciones que pasan los empresarios día a día, porque tienen que pagar múltiples impuestos, tienen que pagar seguridad social, tienen que pagar los anticipos, que ya los muchachos lo mencionaron, tienen que pagar ITEVI, tienen que pagar, pero todo eso se le carga. Tienen que pagar la TCS, tienen que pagar rampa por si tienen que pagar un sinnúmero de cosas que al final, cuando suman, se le aplica a dónde, se le aplica al producto. Y ese producto, ¿quién lo consume? Ese producto lo consumimos nosotros, lo consumimos la clase media. Entonces, ya aquí lo que hay que desmontar impuestos, no ir aplicando impuestos, sino ir desmontando impuestos, ir quitando impuestos, porque una vez interponen un impuesto, jamás lo quitan, independientemente que responda a una necesidad momentánea o independientemente que responda a una necesidad que sea presente. Porque el anticipo no era provisional. Sí, aquí hay muchísimas cosas que son provisionales y se han quedado rey que en Cantimpá. Oye, mira, aquí el que sufre es el pueblo dominicano. Aquí, año tras año, vienen los colegios. ¿Qué hacen los colegios? Los colegios muy abusivamente cambian los libros indiscriminadamente. ¿Para qué? Para que si usted tiene un hijo que es una edad inferior al próximo, ese hijo que viene no pueda usar los útiles escolares, para que si usted tiene la disponibilidad de cambiar esos libros o por otros libros dentro del mismo colegio, o que unos alumnos que vengan detrás puedan trabajar con esos libros, no puedan trabajar, pues entonces los colegios año tras año viven en una negociación con las editoras, a editora a cual le dé más dinero. Entonces, al final, Leonardo, tú vas a ver
Cuando pase la temporada escolar van a salir los diputados, los senadores y todo el mundo. No hay que, eso hay que legislarlo. Pero después que se compran los libros, después que se hacen esos gastos, entonces al pueblo dominicano se le está cargando demasiado. Como tú mencionaste ahorita, la Revolución Francesa provino de esa misma situación. ¿Por qué? Porque había que mantener una oligarquía parásito, había que mantener el parásito. Los gobernantes eran parásitos que habían que mantenerlo. Entonces los comerciantes, si transportaban una mercancía de un lugar hacia otro y habían 10 aristócratas, entonces había que pagar 10 veces impuestos. Entonces mantener una clase con los impuestos. Oye, los impuestos uno no sabe a dónde van, los impuestos uno no sabe dónde salen. Bueno, está bien, vamos a hacer escuelas, vamos a hacer carreteras, vamos a hacer un sinnúmero de situaciones y vamos a invertir en el pueblo, pero entonces, ¿qué recibimos nosotros? Estamos pagando la gasolina más cara del mundo. Estamos pagando la gasolina más cara del mundo. Nosotros aquí con la gasolina, óyeme, con la gasolina solo, que se paga 80 pesos por galón de impuesto, es un abuso. Entonces, cada vez que sube internacionalmente el petróleo, entonces tenemos que aplicárselo a la gasolina. Cuando baja el petróleo no se nos aplica, porque nosotros compramos el petróleo con el acuerdo de San José o lo compramos con Petrocaribe a un precio mínimo para pagar con varias facilidades o para pagar con productos. Entonces, ¿qué tomamos en consideración para aumentar la gasolina toda la semana? Abusivamente, indiscriminadamente, tomamos en consideración el precio de Texas, el precio internacional. Entonces, ¿qué está pasando? Definitivamente, ¿Qué está pasando? Leonardo. Se están cometiendo abusos contra el pobre, contra el que menos puede, contra el pueblo. Específicamente, la clase trabajadora, la clase humilde. Entonces, esto de grabar las compras por internet de menos de 200 pesos, esto es un abuso. Esto es un vil abuso, esto es un crimen contra la juventud y contra las personas que accesan a este medio como una manera de obtener un producto a un precio que debería ser el precio que está en la República Dominicana. Bien, nosotros tenemos que hacer contacto con nuestros patrocinadores. Cuando regresemos vamos a hablar un poco de lo que es las conclusiones, obviamente, pero nos interesa que dejar bien claro que no estamos ni a favor ni en contra de nada ni de nadie. Las reflexiones que aquí compartimos lo hacemos como una advertencia a sectores que piensan que por el simple hecho de que la población no le queda de otra que aceptarlo. O sea, todos saben que la población no está de acuerdo con el abuso, pero la población sabe que quien está abusando es el que estaría llamado a proteger a la población. Entonces, si papá, que es el que te tiene que proteger, es el que sale con el palo a darte bien duro, pues tú no tienes más remedio que cogerlo suave. Aún eso, tiene sus riesgos y tiene sus peligros. Responsabilidad social corporativa quiere decir que un medio, una sociedad hostigada, donde haya inequidad, donde haya abuso, donde haya hambre, miseria, donde hayan carencias, no es una sociedad apropiada para los negocios. Entonces, por eso, en el mundo entero, los grandes empresarios, las grandes fábricas, las grandes industrias, han entendido que tienen que marchar en la vida a favor del pueblo, para que ese pueblo pueda vivir de forma holgada. Por eso usted ve que en el mundo entero existen un nuevo criterio que se llama responsabilidad social, y es responsabilidad social proteger al pueblo. Pero en el mundo entero tú dices, sí. ¿Y en República Dominicana qué? También hay empresas que practican la responsabilidad social, pero unas pocas. Pero a veces se equivocan y escuchan malos consejos. Hay gente que dice, no, mira, esto, realmente esos son malos consejos. Así que vamos a ver los anuncios y regresamos de inmediato con las conclusiones ya en la parte final de su programa Desde el Estrado. La tercera Cámara Penal inició hoy el proceso contra los de Santo Domingo están con el grito al cielo por El Colegio de Abogados se pronunció en contra de los desacatos de la Policía Nacional que desconoce las órdenes de libertad. La justicia es la verdad en acción.
Desde el estrado. Y con la ley. Amuebla tu hogar con el compra y gana de L&R Comercial de 2 millones de pesos en mercancía. Desde ahora y hasta junio. Y gánate 50 neveras, 50 lavadoras, 50 televisores, 50 componentes estéreo, 50 estufas, 50 licuadoras y 50 abanicos. Sí, el compra y gana de L&R Comercial, la red de tiendas que más barato venden en todo el país. A precios ni robado que fueran. Solo tienes que comprar en L&R Comercial. Te entregan tu boleto y cada 30 días en la programación de las estaciones de radio y canales de televisión anunciaremos los ganadores del compra y gana de L&R Comercial de 2 millones de pesos en mercancía. L&R Comercial, donde coger fiao si es fácil. Más detalles en la prensa. De todos los días de la semana, el martes es el más esperado, porque Óptica Oviedo lo ha declarado martes gratis en todas sus sucursales. Solo pagas la montura, porque aquí, en Óptica Oviedo, los cristales son gratis. Además, aquí encuentras las mejores marcas, como Cartier, Armani, Gucci, Montblanc, Red, Prada, Carrera, Ray-Ban y Christian Dior, para que veas y te veas bien. Óptica Oviedo, más que óptica. Válido en todas las sucursales, algunas restricciones aplican. ¿Te gustaría disfrutar de una fantástica experiencia en la Internet? ¿Te gustaría disfrutar de una fantástica experiencia en la Internet? Ingresa ahora mismo a desdeelestrado.com, la primera red social especializada en temas jurídicos y policiales. Regístrate gratis, expande tu red, conoce a los actores del sistema de justicia, haz amigos, aprende sobre leyes, sube tus fotos y videos, acumula puntos, participa en foros, encuestas y debates, descarga regalos. Desdeelestrado.com, la primera red social dominicana y de las Américas especializada en temas judiciales y policiales, con Miguel Cabrera, Nancy Galán, Nieves Hernández y Leonardo Castillo. Desdeelestrado.com. Desdeelestrado.com. La violencia física y psicológica afecta a 1 de cada 3 mujeres en todo el mundo. Oigan eso. Promoviendo un esfuerzo colectivo de prevención y protección, el Ministerio de la Mujer está convocando a jornadas de movilización social con el lema Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. Ni una agresión más. Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. La Cámara Penal inició hoy el proceso contra los Cárceles de Santo Domingo están con el grito al cielo por El Colegio de Abogados se pronunció en contra de los desacatos de la Policía Nacional que desconoce las órdenes de libertad. La justicia es la verdad en acción. Desde el estrado. Y con la ley. Bien, estamos en la parte final del estrado. Dicen los sociólogos, que el ser humano es social y sociable por necesidad. Esa frase yo se la escuchaba a mi profesor Kwakú Duvergé, Kwakú Weber, el profesor Kwakú Weber, en la clase de sociología dentro de la carrera de comunicación social, y me la aprendí muy bien. Porque ¿qué es lo que significa? Que el ser humano es social y sociable por necesidad. Significa que la gente no puede vivir sola, sino que se agrupa y conforma una sociedad que necesita formar esa sociedad para facilitarse la vida, es decir, para comer, para satisfacer sus necesidades y que sea más fácil, no para complicarse la vida, es para facilitarse la vida. Entonces, la razón de ser de la sociedad es justamente facilitar la vida a los miembros de la sociedad, al pueblo.
Por eso hay otro constitucionalista, Cristian Rodríguez, profesor de Derecho Constitucional, que dice que la vía más expedita para el colapso del Estado es la violación de los derechos fundamentales. O sea, y cuando hablo de derechos fundamentales son todos los derechos, el derecho a comer, derecho a la libertad, derecho a la vida, derecho a educarse, que son derechos que son perjudicados en la medida en que la gente no tiene posibilidad económica de hacerlo, en la medida en que le van dificultando la existencia a la gente. Entonces, ¿por qué la vía más expedita para el colapso del Estado es la violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos? Porque perdería su razón de ser. Es decir, la razón de ser del gobierno y del Estado es la protección del pueblo. Y si no cumple con esa función, pudiera no existir, que no existe lo mismo, que se vaya a pique, que desaparezca. El gobernante es un mandatario, la gente buscaría el mecanismo de buscar una solución, porque que la gente necesita respirar. Ahora bien, todo esto lo traemos a colación para concluir diciendo que es bonito uno decirle al Estado que reduzca los impuestos y con qué construye las obras y con qué, o que baje los impuestos. El Estado necesita impuestos, necesita cobrar, pero el Estado no necesita cobrar impuestos, el Estado lo que necesita es recursos y los recursos se obtienen a través de las actividades productivas. Por eso nosotros tenemos la teoría o la tesis de que el problema, a fin de cuentas, es que lo que tenemos actualmente es un Estado vampiro, en lugar de un Estado productivo. ¿Qué es un Estado productivo? Un Estado productivo es el Estado que nosotros teníamos cuando teníamos muchas empresas, y esas empresas realmente eran administradas de forma que generaba ganancias. El Estado puede buscarse su cuarto a través de actividades productivas. El Estado puede tener como antes, que tenía una armería, una fábrica de clavos, una fábrica de vidrio, una fábrica de papel, fábrica de pintura, fábrica de nevera. El Estado puede ser un Estado productivo y tener recursos y construir obras y darle al pueblo. Ahora, en la medida en que el Estado dejó de ser productivo, óyeme, se convirtió entonces en lo que tenemos actualmente, Estado vampiro, un Estado chupador de recursos. Entonces nuestra propuesta es que el Estado varíe esa actitud de ser Estado vampiro y que dé el paso a convertirse en un Estado productivo. Y eso se puede lograr. Y nosotros creemos que si Trujillo, que era un canalla, que se fuñó porque incurrió en lo que nosotros dijimos inicialmente, en que empezó a violar los derechos fundamentales, empezó a matar, a arrancarle las uñas a la gente, violó los derechos humanos y colapsó. Pero económicamente Trujillo tenía un Estado productivo. Un Estado tan productivo, que pagó la deuda externa y no tenía que chuparle tantos recursos. De todos modos, Trujillo cobraba impuestos. Sí. Tenía la guardia suelta en los campos y cuando un guardia cogía a un pobre campesino le decía, ¿y tu cédula? Y el campesino, no, yo no tengo cédula. Tú le estás robando al presidente Trujillo. Era así que se cobraban los 50 centavos que costaba la cédula. O sea, a Trujillo le gustaban sus impuestos y se cobra. Pero yo no quiero mencionar a Trujillo como un ejemplo, porque no es el mejor ejemplo. Nosotros queremos, y además nosotros personalmente creemos que nuestros gobernantes son buenos. Desde Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina, nosotros tenemos excelentes gobernantes, porque todo lo que existe lo han construido ellos. ¿Ah? Entonces, lo que sí queremos es que nuestros gobernantes vayan pensando en que no es obligatorio que tengamos un Estado vampiro y que pensemos en la posibilidad de cambiar eso por un Estado productivo para que el pueblo pueda realmente disfrutar de mayor felicidad y de mayor abundancia. De todos modos, dejamos estas ideas y lo que queremos ya finalmente es las conclusiones por parte de nuestros abogados expertos. Doctora, conclusiones. Bueno, nosotros concluimos diciendo a los gobernantes, a las personas que están encargadas de proteger a los ciudadanos dominicanos, que antes de tomar cualquier decisión, ya sea con la imposición de nuevos impuestos, analicen y que si es posible mejor buscar otra alternativa que sea menos perjudicial para tanto el pueblo dominicano como los empresarios dominicanos, que también somos todos dominicanos, que se busque la mejor
alternativa y la mejor decisión para que todos nos favorezcamos y que sea haya menores perjuicios y que sea la mejor decisión la que se vaya a imperar y que se vaya a imponer a favor del pueblo dominicano. 100% con usted, doctora. En conclusión, que no se tape la válvula de escape, que esa bobería que dijo este pobre infeliz de aduana, que oye, y no hay vuelta atrás, oye, olvídese de eso, que se olviden de eso, Nancy. Que no hay vuelta atrás, que él no debiera de estar ahí. Es un abusador, ciertamente. Te quedas desde el estrado.com, está el video de la reacción de Hitler. Hitler cuando se enteró de los impuestos. Ajá. Sí. Pero ¿tú sabías que Adolfo Hitler fue nominado al Premio Nobel de la Paz? No. En el mismo año que inició la guerra. En el mismo año que Adolf Hitler, escritor del libro Mi Lucha, óyeme, Adolf Hitler, que fue un luchador, entonces fue nominado al Premio Nobel de la Paz. Pero y a Obama le dieron el Premio Nobel de la Paz en el mismo año que mató a... En ese mismo año inició la guerra. Bueno, realmente mi conclusión va dirigida a esos abusadores que no le importa el pueblo, que piensan que el pueblo puede resistir más y puede resistir más y puede resistir más. Y ciertamente no es así. No puede resistir más, ya no resiste. Ya el pueblo no resiste más. Esos impuestos abusivos, por favor, desistan de eso, desistan. No se aguanta más, insoportable. Quieren que se le caiga muerto la gente en la calle. De hecho, se están cayendo. Y entonces ni siquiera le dan buenos servicios en ningún área, ni en los hospitales, ni de energía eléctrica, ni de agua potable, ni de nada. Y entonces, ¿en qué estamos? Y la escuela haciendo negocios. Y los sueldos en el piso. Y los sueldos, y no hay un momento para vivir entonces. Entonces, esto no es vida, esto es tortura y tormento y calor y desesperación. No puede ser. Nosotros vivimos en un paraíso y de hecho hay países, muchos países que vienen e instalan sus empresas aquí porque hay mejores condiciones para poder tener sus empresas. Entonces, ¿por qué el Estado, como dice Leonardo, y yo lo apoyo y lo secundo, por qué no se convierte en un Estado verdaderamente productivo y no en un Estado vampiro? Doctor Cabrera. Sí, esta situación, mi conclusión es bandada a que se olviden de esa pequeñez de esos impuestos sobre los menores a los $200, que de por ciento es ilegal porque va en contra del Tratado de Libre Comercio. O sea, retirarlo. Eso hay que retirarlo, eso es una estupidez. O sea, quitarle el impuesto, ¿qué es lo que usted está hablando? Porque recuerde, no hay impuesto. No. Ahora le quieren poner impuestos. Nosotros lo que estamos diciendo es que nosotros estamos en contra de que se aplique esa disposición que quiere establecer impuestos a las compras menores de los $200. Okay. Entonces, eso es una estupidez que deben quitarla. Entonces, que deben no aplicarla, no quitarla porque no existe. Ellos quieren imponer algo que es contrario a la ley, contrario al Tratado de Libre Comercio y que, como ustedes decían, es una válvula de escape que tiene el pueblo dominicano, que tienen las pequeñas, los pequeños para poder acceder a tener bienes y servicios, que esos bienes y servicios cositas, medicina, un aparatico viejo, son a veces inasequibles aquí por su alto costo y se puede conseguir en los Estados Unidos o en cualquier otro país a un precio módico o al precio que debería estar. Un celular usado, por ejemplo. Entonces sí, esa es la situación. Óyeme, no quiero dejar esto sin hablar otra vez de los colegios. Los colegios están cometiendo los crímenes en contra de la población, en contra del pueblo, en contra de la clase media o de los padres Señores, en contra de la economía familiar. Óyeme, este negocio año tras año que se tiene de cambiar los libros y después las autoridades salir, hay que legislar sobre eso, después que se compran los libros, óyeme, eso es una barbaridad. No tenemos quien nos defienda definitivamente. El que despide el programa es para que no nos corten en el aire, pero apoyamos en todas sus partes esa declaración del doctor Cabrera y les invitamos a que nos acompañen la próxima semana en otro Desde el Estrado. Si Dios así lo permite. La tercera Cámara Penal inició hoy el proceso contra los de Santo Domingo están con el grito al cielo por la... El de abogados se pronunció en contra de los desacatos de la Policía Nacional que desconoce las órdenes de libertad. La justicia es la verdad en acción. Desde el estrado.